Antes de entrar a la parte de áreas en los círculos o demás figuras, vamos a repasar un momentito el concepto de algunas fórmulas para la área de un triángulo, dado que el triángulo es la figura básica para poder calcular áreas de otros tipos de polígonos u otras figuras. La primera fórmula de interés es la fórmula que es del área del seno, mediante el seno, que es la siguiente. Cuando yo tengo un triángulo de cualquier tipo, si yo conozco el ángulo que está entre dos lados del triángulo, yo puedo calcular el área del triángulo simplemente multiplicando esos dos lados por sen del ángulo que está entre ellos dividido entre dos. Repito, esta fórmula es bastante práctica, sobre todo en los círculos, dado que generalmente uno conoce el ángulo central y el radio. Entonces, el área en ese caso se vuelve radio por sen del ángulo entre dos. En los polígonos, también esta fórmula es bastante práctica, porque si uno determina que este es el centro del polígono y estos son los radios del polígono, entonces el área vuelve a convertirse a lado por sen del ángulo entre dos. En términos generales, esta fórmula le permite a uno calcular el área de un polígono, le permite calcular área de triángulos, le permite calcular el área del triángulo que se forma en un círculo, nos permite resolver, bueno, una gran cantidad de ejercicios, porque en varias figuras nosotros podemos determinar la medida del ángulo central y eso nos permite averiguar el área de los diferentes triángulos que a nosotros se nos presentan. Otra fórmula de bastante interés es la fórmula del área de un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero, recordemos que es un triángulo que tiene los tres lados de igual medida. En este caso, nosotros podemos calcular el área del triángulo equilátero mediante la fórmula lado a la 2 raíz de 3 sobre 4. Y eso nos da el área del triángulo. Es bastante práctica para problemas que se refieren a triángulos equiláteros, que nos dicen cuánto es su área, entonces simplemente igualamos dicha fórmula al área del triángulo, o cuando nos dicen la medida del lado y queremos determinar el área de dicho triángulo. Ahora bien, en el triángulo equilátero también nosotros podríamos calcular el área usando también la fórmula del seno, porque sabemos que en los triángulos equiláteros los ángulos son de 60. Entonces sería lado por sen de 60 entre 2. Lo interesante es que el lado por lado es L a la 2 y sen de 60 entre 2, sen de 60 raíz de 3 medios entre 2 da precisamente esta fórmula. Ahora, por último, la fórmula de Herón. La fórmula de Herón es una fórmula bastante práctica cuando nosotros no conocemos nada sobre los ángulos del triángulo y lo único que nosotros conocemos es la medida de sus lados. En este caso, cuando nosotros conocemos la medida exclusivamente de los lados del triángulo, podemos calcular el área mediante esta fórmula. Primero calculamos el semiperímetro. El semiperímetro, recuerden que es simplemente la suma de los tres lados del triángulo dividido entre 2. Finalmente, lo que ustedes tenemos que hacer para calcular el área es calcular la raíz cuadrada de ese semiperímetro por ese mismo semiperímetro, restándole cada uno de los lados del triángulo. Aconsejo, primero calculen el semiperímetro, después calculen el semiperímetro menos el lado A, el semiperímetro menos el lado B y el semiperímetro menos el lado C. Y una vez que tienen el semiperímetro y las tres restas, calculan la raíz cuadrada del semiperímetro por las tres restas o los resultados que ustedes ya obtuvieron. Entonces al final es la raíz cuadrada de cuatro números que se están multiplicando. Y eso facilita bastante el procedimiento. Es un poquito más lento, pero es más seguro en caso de que uno tenga problemas con la cantidad de elementos que mete dentro de la raíz. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la otra fórmula de triángulos, aunque aquí no viene enunciada, y es la fórmula más tradicional, es la fórmula que dice que el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Pero esa fórmula, aunque es bastante sencilla, al mismo tiempo no es tan práctica, dado que la mayoría de las veces si conocemos la base no conocemos la altura, o si conocemos la altura no conocemos la base. Un caso particular donde esta fórmula es bastante práctica sería en el caso de los triángulos rectángulos, porque los triángulos rectángulos tienen algo bastante especial. Los dos catetos son precisamente la base y la altura del triángulo. ¿Ok? En este caso, entonces, si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, no tengamos miedo y su área va a ser base por altura dividido entre 2, que serían precisamente la multiplicación de los dos catetos dividido entre 2. Longitud, circunferencia, área del círculo, anillo, sector circular, segmento circular y superficies determinadas en un círculo. El primer ejercicio dice, de acuerdo con los datos de la figura, si AB es paralelo a CD, bueno, sabemos que este segmento, esta cuerda y esta cuerda son paralelas
y eso implica que los segmentos que están contenidos en cada una de ellas tienen la misma área. Ahora, nos dicen que AB es igual a 12, o sea, esta distancia mide 12, y OP mide 6, de aquí a aquí. Ahora, por otro lado, se nos está indicando que O es el centro del círculo, por lo tanto estos son radios, y como este segmento nos indican que forma un ángulo recto, es una distancia del centro O a la cuerda AB. Y recuerden que la distancia divide a la cuerda en dos mitades iguales, por lo tanto, si esto medía 12, cada mitad mide 6 y 6. Entonces tenemos que estos dos, este segmento de AP y de PO, miden lo mismo. Ahora, podemos dar la respuesta de cuánto mide el radio del círculo inmediatamente, dado que en los triángulos donde los dos catetos, triángulos rectángulos, donde los dos catetos son iguales, la hipotenusa es igual nada más que por raíz de 2. Pero si gustan, podemos calcularlo por el teorema de Pitágoras, donde x, que la hipotenusa, va a ser, como si hipotenusa es igual a la suma de los catetos, cada uno al cuadrado en raíz. Eso nos da precisamente 6 raíz de 2 que habíamos dicho. Ahora bien, dice el ejercicio que debemos calcular el área de las regiones destacadas en gris. Ya tenemos el radio del círculo. Ahora, recuerden que el área de un segmento circular se calcula mediante el proceso de calcular el área de sector circular menos el área del triángulo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál era la fórmula para calcular el área de un sector circular? Pues un sector circular tenía por fórmula pi r a la 2 por el ángulo entre 360. Recuerden que en la prueba de bachillerato la fórmula del área de sector está al final de la prueba, nada más que en lugar de un símbolo de alfa usan un símbolo de n con grados. Ahora bien, pi r a la 2 por el ángulo entre 360, pi por el radio, que ya sabemos que es 6 raíz de 2 al cuadrado. Noten que tiene que estar entre paréntesis porque es todo el radio, que es 6 raíz de 2 a la 2 por el ángulo, que en este caso, recuerden que si estos medían 90 grados y estos dos medían lo mismo, quiere decir que el ángulo de acá y el ángulo de acá miden lo mismo. O sea, 45 y 45, igual sucede para este lado. O sea, 45 y 45, este ángulo hace que sea de 90 grados. Entonces, pi por el radio al cuadrado por el ángulo, que es 90 grados, entre 360. Eso nos da el resultado de 18 pi. Eso sería el área del sector circular. Pero debemos restarlo el área del triángulo. El área del triángulo, como les dije anteriormente, podemos calcularla de varias maneras. Si utilizamos la fórmula del seno dice que yo puedo calcularla usando lado por sen del ángulo entre 2. En este caso sería, como sabemos que la hipotenusa radio mide 6 raíz de 2, sería 6 raíz de 2 por 6 raíz de 2 por sen del ángulo entre ellos, que es 90, entre 2, eso nos da 36. También lo podemos calcular con la fórmula básica del área de un triángulo, que sería base por altura dividido entre 2, donde la base es 12, la altura 6, entonces 12 por 6 entre 2 nos da también 36. Ok, entonces el área del segmento sería 18 pi menos 36, pero son dos segmentos, entonces el resultado lo multiplicamos por 2. Entonces 2 por 18 es 36 pi y 2 por 36 es menos 72, donde la respuesta correcta sería la opción D. De acuerdo con los datos de la figura, si el perímetro del círculo es 18 pi, ok, recuerden, cada vez que ustedes les dan el resultado de una fórmula, debemos poner la fórmula correspondiente a dicho resultado. El perímetro de un círculo es precisamente la circunferencia, y la circunferencia tiene por fórmula 2pi por r. Entonces ponemos el resultado igual a la fórmula. Entonces 18pi igual a 2pi por r. Los pi se cancelan y queda 18 dividido entre 2, y 18 dividido entre 2 nos da 9. Por lo tanto, eso quiere decir que el radio de nuestro círculo es de 9. Ahora nos piden calcular el perímetro de la región destacada en gris. Ok, un perímetro, recuerden que es la suma de las longitudes de los bordes. Ok, ahora sabemos que toda la circunferencia mide 18 pi, por lo tanto esta mitad de circunferencia mide 9 pi. Ok, ahora, y esta distancia, como el radio dio 9, esto es 9 y 9, 18. Entonces, 18 de distancia de acá y 9 pi de distancia acá, el perímetro de la región en gris es 9 pi más 18. Ahora, en el ejercicio 320 dice, de acuerdo con los datos de la figura, si el cuadrilátero MNP es un cuadrado, ok, excelente, es un cuadrado inscrito, recuerden que inscrito significa dentro, en una circunferencia de centro O, entonces el área de la región destacada en gris corresponde a, bueno, en este cuadrado sabemos que esta distancia mide 4 de acuerdo a la figura, esto mide 4, pero en ese caso resulta
¿Qué podemos calcular el área de este segmento? Bueno, de diversas maneras. Pero para poderlo hacer, primero necesitamos conocer la medida del radio de nuestro círculo. Como les digo, hay varias maneras de resolver esto. Por ejemplo, si esto mide 4 y esto mide 4, porque es un cuadrado, toda la diagonal en los triángulos, en los cuadrados, la diagonal de un cuadrado siempre es igual al lado por raíz de 2. O sea, que si esto es 4 y esto es 4, la diagonal mide 4 raíz de 2. Pero entonces la mitad, que correspondería al radio, es 2 raíz de 2. Y ya tendríamos el radio. En este caso, se hizo de la siguiente manera. Como esto mide 4, esta distancia del centro al lado hace que esta distancia quede dividida entre 2, estos 2. Pero esta distancia es precisamente la mitad del lado del cuadrado. Todo esto mide 2 también. Aplicando Pitágoras, podemos deducir que este radio es 2 raíz de 2, o usando la propiedad que dice que un triángulo rectángulo, si los dos catetos son iguales, la hipotenusa es igual al mismo lado por raíz de 2. O sea, tenemos varios caminos para llegar a la medida del radio. Personalmente considero la más elegante considerar toda la diagonal, y que entonces nos da 2 raíz de 2. Bueno, entonces recordemos que el área de un segmento lo calculamos mediante la fórmula del área del sector circular menos el área del triángulo. El área del sector circular sabemos que es pi r a la 2 por el ángulo entre 360, pi por el radio entre paréntesis a la 2 por el ángulo que es 90 entre 360. Eso nos da 2pi. Ahora, el área del triángulo tenemos varias maneras de calcularla. Podemos usar la fórmula de seno, que sería 2 raíz de 2 por 2 raíz de 2 por sen de 90 dividido entre 2, y eso nos da 4. O podemos usar la fórmula de los triángulos, que dice que la fórmula básica de los triángulos, que es base por altura dividido entre 2. Sabemos que todo este lado mide 4, 4 por 2 es 8, dividido entre 2, 4. O sea, tenemos dos maneras para poder calcular el área del triángulo. Ahora bien, el área del segmento entonces sería el área del sector, que es 2pi menos 4. ¿Cuánto mide el radio de un círculo si un arco de longitud pi determina en él un sector circular de área pi, de 10 pi? Recordemos, cada vez que nos dan el resultado de una fórmula, debemos poner la fórmula respectiva igual a ese resultado. En este caso, sabemos que el área del sector circular es 10 pi. ¿Ok? Ahora, la fórmula del área del sector circular es pi r a la 2 por el ángulo entre 360, que es igual a 10 pi. Los pi se cancelan, quedando radio por ángulo igual a 3600, porque el 360 pasa a multiplicar dándonos 3600. Ahora bien, de acá también conocemos que la longitud del arco es pi. ¿Ok? Sabemos que la fórmula de longitud de arco es pi por radio por el ángulo entre 180, que es igual a pi. Tomando este 180 que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar, quedando 180 pi igual a pi por radio por el ángulo. Ahora los pi se cancelan y nos queda finalmente 180 dividido entre r, que es igual al ángulo. O sea, pasamos el radio a dividir. Este resultado para el ángulo lo sustituimos en este procedimiento, que es radio a la 2 por el ángulo, pero sabemos que el ángulo es igual a 180 entre el radio. Entonces, este radio a la 2 entre este radio se nos cancela un radio, quedándonos 1. Radio por 180 igual a 3600. Y el 180 que está aquí multiplicando pasa a dividir, dándonos por resultado 20. El radio de nuestro círculo es 20. En general, recuerden, cada vez que nosotros nos dan el resultado de una fórmula, debemos poner la fórmula respectiva igual a dicho resultado. Aquí nos dieron dos resultados de fórmulas, pusimos las dos fórmulas respectivas igual a cada resultado. Ello nos da la información que necesitamos para poder resolver el ejercicio. En el ejercicio 322 tenemos otra vez el área de un segmento circular. ¿Ok? Entonces otra vez es el área sector menos el área del triángulo. Dice que el triángulo AOB es equilátero. Excelente. OB mide 6. Muy bien. Por lo tanto este lado que esos radios miden 6 y 6, pero este lado, esta cuerda también mide 6. Ahora, entonces el área de la región destacada en gris. Basta con calcular el área del sector menos el área del triángulo. El área del sector va a ser pi por el radio a la 2 por el ángulo entre 360. O sea, pi por el radio, que es 6 a la 2 por el ángulo, que es 60. ¿Por qué 60? Porque un triángulo equilátero se divide en tres ángulos de 60 grados para completar los 180. Entonces pi r a la 2 por el ángulo, que es 60 entre 360.
menos, noten que para el área del triángulo, al ser este equilátero, utilizamos la fórmula lado a lado 2 raíz de 3 sobre 4, que es una excelente fórmula para calcular el área de todo triángulo equilátero. Entonces, en este caso, como el lado mide 6, es 6 a la 2 por raíz de 3 entre 4. De este cálculo no obtenemos el resultado 6pi y de este otro cálculo obtenemos el resultado 9 raíz de 3. Por lo tanto, el área del segmento es 6pi menos 9 raíz de 3. En el ejercicio 323 dice, un círculo y un cuadrado tienen igual área. ¿Ok? Sabemos que el área de un cuadrado es lado a la 2 y el área de un círculo es pi r a la 2. Si el perímetro del cuadrado es 4, entonces la medida del radio del círculo es bastante sencillo. Si el perímetro del cuadrado es 4, quiere decir que cada lado del cuadrado mide 1. Por lo tanto, el área del cuadrado es 1 al cuadrado, pero 1 al cuadrado es 1 por 1, que da 1. Pero nos dijeron que el área del círculo era igual al área del cuadrado, por lo tanto, pi r a la 2 es igual a 1. Pasando ese pi a dividir, obtenemos que el radio al cuadrado es 1 entre pi. Y finalmente, para quitar el 2 del r al cuadrado, nosotros sacamos es raíz. Recuerden que normalmente se saca la raíz positiva y la negativa, pero como estamos hablando de distancias, no podemos tener un radio negativo. Por lo tanto, el radio es raíz cuadrada de 1 entre pi. Ejercicio 324. Dice que cuál es el área de un sector circular determinado por un ángulo de 120 grados en un círculo de 8 de diámetro. Bueno, es sencillo. Si el diámetro es de 8, quiere decir que el radio es de 4. Ahora, ¿cuánto es el área del sector? Por fórmula es pi por radio al cuadrado por el ángulo entre 360. O sea, pi por 4 al cuadrado por el ángulo que es 120, nos lo habían dicho, entre 360. Lo evaluamos y eso da 16 tercios pi. La opción correcta la C. En el 325 dice, de acuerdo con los datos de la figura, si OB es 6, OB mide 6, la medida del ángulo BCA es 55 grados, entonces ¿cuál es el área de la región destacada en gris? Bueno, es bastante sencillo. Si este ángulo mide 55 y es inscrito, quiere decir que el arco que él contiene mide el doble, que en este caso 110. Vean que es el arco que contiene porque termina en B y acá termina en A. Ahora bien, el arco y el ángulo central miden lo mismo, o sea, este ángulo central mide 110 grados. Como esto es un sector circular, simplemente es pi por el radio, que sabemos que es 6 a la 2, por el ángulo que ya sabemos que es 110 entre 360, dándonos como resultado 11 pi. En el 326 dice, de acuerdo con los datos de la figura, si el cuadrado ABCD, si el cuadrilátero ABCD es un cuadrado de centro U, y las regiones no sombreadas representan sectores de los círculos con centros A y C respectivamente, entonces el área de la región destacada con gris es, bueno, si estos son sectores circulares de centro, donde C y A son sus centros, recuerden que si estos son cuadrados, triángulos de 90 grados y estos de 90 grados. Imagínense que si tengo 90 grados y 90 grados, juntamos estas dos partes en blanco, eso forma medio círculo, ¿ok? Entonces el área de la región sombreada sería simplemente calcular el área de todo el cuadrado y restarle esta parte blanca, que equivale a medio círculo. Entonces el área sombreada es el área del cuadrado menos la mitad del área de un círculo. Ok, ahora el área del cuadrado es bastante sencilla de calcular. Sabemos que esto mide 12, el lado del cuadrado 2, entonces 12 al cuadrado, que es igual a 144. Y el área de medio círculo sería pi por el radio al cuadrado dividido entre 2. Ahora bien, ¿cuánto mide el radio? Sabemos que si esto es 12 y esto es 12, toda la diagonal mide 12 raíz de 2. Es una de las propiedades, que si estos dos lados miden igual, la diagonal en cuadrado es igual al lado por raíz de 2. Ahora bien, el radio entonces va a medir la mitad, que es 6 raíz de 2. También podemos determinar esta distancia usando el teorema de Pitágoras. Lo invito a intentarlo. Esto es la hipotenusa, va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, y eso da 12, da 12 raíz de 2 y por tanto el radio es 6 raíz de 2. Ok, ahora sí, el área de medio círculo sería pi por el radio, que ya sabemos que es el raíz de 2 al cuadrado, donde que tiene que estar entre paréntesis, entre 2, eso da 36 pi. Por lo tanto el área sombreada es 144 menos 36 pi. Muchachos, antes de pasar a otra unidad, quiero recalcar esto. Recuerden, la diagonal de un cuadrado es lado por raíz de 2.
Igual como en los cubos, más adelante es que estudiaremos, la diagonal es lado por raíz de 3.